Hoy estaremos siguiendo nuestra serie en el libro de Daniel. Para aquellos que son nuevos, mi nombre es Adrián Castillo, pastor de aquí en Somos Grace, y hemos iniciado una serie en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, y lo vamos a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya llevamos 4 semanas y vamos ahora en el capítulo 2 y estaremos estudiando juntos los versículos 14 y el 24. Pero antes de entrar en lo que es el sermón de hoy, me gustaría hablar de algo que estoy escuchando que está saliendo de tópico en nuestros grupos de comunidad. Y este tópico, pues obvio, estamos en el libro de Daniel y está resultando muchas preguntas sobre sueños y visiones. Y una de las cosas que me preguntan es, pastor, ¿qué crees tú sobre sueños y visiones? Y el cuestión, y quiero que me escuchen, iglesia, y escuchen mi corazón en querer comunicar esto. La cuestión es que nosotros pensamos o vemos el libro o la Biblia en su total y vemos que en la Biblia Dios utilizó personas específicas como José, como Daniel. Dios le dio una visión, vamos a decir como Cornelio. Vemos diferentes cosas en el Nuevo Testamento y tomamos lo que Dios hizo con una persona entre millones y pensamos que eso es normativo. Y entonces lo que les quiero explicar es esto. Dios habló en sueños y visiones a gentes como Daniel, como José, para llevar a cabo su voluntad con su pueblo, con la historia de la salvación hacia Jesucristo, hasta darnos la revelación del libro del Apocalipsis al cerrar la Biblia. Entonces, lo que les quiero explicar con eso es que nosotros tenemos la posición de que eso no es normal. No es normal que gente tenga sueños y que nosotros en cada sueño que tengamos pensemos que Dios nos está dando, nos está diciendo algo. En la psicología se reconoce que los sueños son simplemente pensamientos subconscientes del ser humano que resultan en el momento del sueño. Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede hablarle a alguien hoy en día en sueño o visión. Solo estoy diciendo que no es normativo. Entonces, si todos aquí decimos que hemos tenido sueños y Dios nos ha hablado en sueños, estamos ahora causando algo que es abstracto en las escrituras a tratar de formar que es algo normal y no lo es. ¿Okay? Entonces, dentro de este estudio, me encantaría que como iglesia nos pudiéramos enfocar en la verdad de la palabra y no enfocarnos en lo subjetivo de los sueños. Porque vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios que estar tratando de entender cuál sueño Dios me dio hace un año o cuando esto y esto sucedió. Es mejor enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y a eso llegamos brevemente la semana pasada en que no vamos a hacer una congregación que está en la búsqueda de sueños y señales. Eso no es lo que vamos a buscar. De hecho, el Nuevo Testamento sí dice, Pedro regresa a la profecía de Joel. De hecho, Joel dijo en el Antiguo Testamento que en ese día, en los días postreros, los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. ¿Okay? Pero lo que significa eso es que ahora el Espíritu Santo estando sobre la iglesia, todos vamos a poder ministrar y hacer el trabajo de Dios, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros como creyentes y somos ungidos, como nos dice la carta de Pedro, que todos somos ungidos. Todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces Joel estaba viendo hacia el día donde el Espíritu Santo iba a ser derramada sobre la iglesia, derramada sobre nosotros para todos nosotros funcionar en el ministerio de la obra de Dios en la iglesia.
Pedro utilizó eso para dar a conocer lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a seguir adelante estudiando este libro, no con un parálisis de análisis sobre sueños, sino con dirección y claridad de lo que dice la palabra de Dios. Todos que están de acuerdo, digan amén. Eso. Y hoy vamos a seguir viendo en el capítulo 2, versículos 14 al 24, cómo Dios de nuevo utiliza a Daniel para salvar a su gente y para seguir con su propósito. Y vamos a ver cómo Daniel responde a Dios y lo reconoce de el Dios poderoso, el Dios de sabiduría, el Dios de la inteligencia. Y vamos a ver cómo el creer, el saber con toda certeza quién es Dios, ¿okay?, nos debería llevar a nosotros a actuar en una vida que estamos activamente viviendo. Entonces, el punto del sermón es este: como toda sabiduría y los tiempos pertenecen a Dios, confiaré en Él en oración y acción, aún en los momentos difíciles. Como toda sabiduría y tiempos pertenecen a Dios, confiaré en Él en oración y acción, aún en los momentos difíciles. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 14 en adelante. Si tienen sus Biblias con nosotros, los pueden abrir. Nos encanta escuchar esas páginas llegar. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y viene después de Ezequiel y antes de Oseas. Si eres nuevo con nosotros y no tienes tu Biblia, lo vas a poder seguir en la pantalla que está atrás de mí. Dice Daniel 2:14 en adelante: entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 24. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declárale al rey la interpretación. Y declararé al rey la interpretación. Después de que el rey dio palabra en el versículo 12 y 13, y fueron estos del ejército, Arioc y sus soldados, a empezar a matar los sabios de Babilonia. Daniel se dio cuenta. Daniel le pidió: ¿qué está sucediendo? ¿Y por qué es que el rey tiene este asunto está en prisa para llevar a cabo esto? Pues se le dio, y luego la guardia de los soldados, quien era Arioc, le da a conocer a Daniel el
el problema? ¿Cuál es el asunto? Podemos regresar a Daniel 2:5 y dice: el rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. ¿Qué fue el asunto? El asunto fue el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Dentro de este sueño, él fue molesto y turbado por causa del contenido del sueño. En estos días, para reyes, sueños era importante porque ellos en su pensar pensaban que ellos podían tener sueños que les iba a decir qué hacer aquí y qué hacer allá para establecer sus reinos para siempre. Estos reyes se presentaban como hombres casi divinos, casi como dioses, y pensaban que ellos iban a vivir para siempre. Entonces, lo místico para ellos era muy importante, tanto de que ellos tenían una población de su ciudad que estaban dedicados a todo el estudio necesario. Ellos caminaban como profesores en la ciudad, como los entendidos, los sabios, y ellos tenían la responsabilidad de dar a conocer a los reyes la interpretación de sus diferentes sueños. Pues lo que sucedió en los versículos anteriores fue que los sabios llegaron con el rey y el rey les dijo: para saber que no me están mintiendo, necesito que me revelen no solo la interpretación, pero también el sueño, el contenido del sueño. Esto fue una pérdida muy grande para ellos. Ellos le dijeron: oh rey, empezaron a insultarlo. Le dicen: no hay ningún hombre grande o rey grande que ha pedido esto de sus sabios. Ese es un insulto, ofendiendo al rey, simplemente porque ellos no tenían el poder para llevar a cabo la pérdida o la petición del rey. Y ellos dicen en el versículo 11 que es muy importante para este capítulo, el versículo 11, donde ellos dicen que este tipo de conocimiento reside con los dioses, cuya morada no es con el hombre. En otras palabras, nuestros dioses no nos van a dar la información necesaria, no nos van a revelar a nosotros cuál fue tu sueño. Y después de eso el rey dice: mátenlos a todos. Bueno, pues dentro de esta población de sabios que estaban sirviendo al rey, también estaba dentro de esta población Daniel y sus 3 amigos, quien habíamos visto después del primer capítulo de Daniel. Ellos entraron en el servicio del rey como hombres sabios. Y por causa de esto llega la información a Daniel. Quizás Arioc llegó a la casa de Daniel ya listo para matarlo, y Daniel dijo: espérame, ¿qué está pasando? Y le dice Arioc a Daniel qué sucedió, le dice el asunto, y Daniel le dice: dame tiempo, deja ir con el rey para pedirle a él tiempo para interpretarlo. Eso es lo que vemos en el versículo 16. Dice: así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Y Daniel ya sabía, iglesia, que dado al asunto, él conocía que el problema era que los otros sabios no podían dar a conocer el contenido del sueño. En otras palabras, sin que el rey les dijera qué fue el sueño, ellos no le podían decir qué fue el contenido. Y el rey dice: si tú tienes el poder para interpretar, ahora deberías tú también tener el poder para decirme a mí qué fue mi sueño. Unos dicen que quizás se le olvidó el sueño al rey, pero eso no puede ser correcto. ¿Por qué? Porque el rey dio instrucción, y en esa instrucción el rey dio consecuencia buena y mala. Si no me puedes revelar, te mato. Si sí me puedes revelar, te voy a elevar a ti, te voy a celebrar, te voy a dar muchas buenas cosas. Entonces el rey conocía cuál era el contenido. El problema no era que se le había olvidado. Les propongo que el problema para el rey era que él estaba tan turbado con lo que él vio en el sueño. Él quería saber que la interpretación que le iban a dar era correcto. Se quería asegurar.
Y como no lo pudieron hacer, empezaron a matar. Daniel dice, espérame. Él va con el rey, le pide tiempo para declarar. Y aquí vemos un contraste con Daniel y los sabios de Babilonia. Los sabios de Babilonia empezaron a ofender al rey. Los sabios de Babilonia empezaron a cuestionar el rey. Los sabios de Babilonia, el rey pensaba que ellos querían permanecer en una conversación con el rey hasta que cambien los tiempos. En otras palabras, hasta que se olvide o que se cambie un rey. Pero el rey dice, no vamos a hacer eso. Daniel, cuando él entra, él dice exactamente lo que el rey necesitaba escuchar. Dame tiempo y te voy a dar la interpretación junto con tu sueño. Y dado a eso, no nos dice la palabra del versículo 16 que el rey le dio la respuesta o le concedió la petición, pero en el versículo 17 dice, entonces Daniel fue a su casa e informó. Eso significa que el rey le dio, le pudo dar su petición y le dio su tiempo para que Daniel pueda darle la interpretación. Ese fue el problema para el rey. Él quería esa información. Versículo 17 dice, entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia de Dios del cielo acerca de este misterio, con el propósito, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Ellos eran parte de Judá, ellos eran parte de los exilios de Israel, ellos eran parte del pueblo de Dios. Si el rey termina con ellos y el rey ya no tiene uso para los israelitas, ¿qué va a suceder con la gente de Israel en esta nación durante el exilio? Entonces ellos dicen, ve y pide misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios detenga lo que se les merece y que a ellos le dé la revelación. Daniel está reconociendo, aunque nosotros merecemos de que Dios termine con nosotros como pueblo porque lo hemos desobedecido, vamos a pedirle misericordia para que Él pudiera mantenernos aún en este tiempo y no nos mate con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Él no fue, en las palabras, en la literatura, no se escucha que llegaron a estar en pánico. ¿Sí? No llegaron a estar en pánico, sino que hubo calma en ellos. Hubo calma en ellos porque ellos tenían la fe en el Dios que hasta este punto ya los había traído a Babilonia, ya había puesto en el corazón de Daniel, no comes de la mesa del rey, come tus verduras, y con eso empezó a dar a conocer quién era Daniel y esos tres jóvenes, ya los estaba separando, así como Dios estaba separando él mismo de los otros dioses de Babilonia en esta historia. Porque va a llegar el momento en la vida de este rey que él va a reconocer que solo hay un Dios. Y Dios ya se está separando de los demás, junto con y por medio de la persona de Daniel y sus tres amigos. El versículo 19a nos dice que entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Muchos dicen, pues Dios le dio un sueño a Daniel, pero eso no es lo que significa visión de noche. Una visión que Dios daba a una persona se podía ver como visión de noche, no era un sueño, sino más bien si nos ponemos a pensar el tipo de oración que estaban haciendo estos cuatro jóvenes judíos, puede ser que durante esa oración Dios entonces le da la visión a Daniel. No era sueño, no fue sueño, no significa la palabra aramea que se utiliza aquí, que se escribe visión de noche, no significa un sueño, sino significa que Dios le dio una visión a Daniel en cual le explicó y le dio la revelación. Él fue petición a Dios y Dios le responde. El rey fue a petición a sus siervos y sus siervos no le podían dar. El rey no podía. El rey todopoderoso de Babilonia no tenía el cómo poder llegar a entender su sueño. Pero el Dios de todo el mundo, el Dios de todo el universo, el único poderoso, el único eterno, Él sí pudo dar esa información. Y dado a esto, llegamos a una bendición, un canto de bendición que hace Daniel en sus oraciones. La introducción nos dice quién es Dios, nos da una doxología y luego nos dice por qué. En el versículo 20 dice, y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos. ¿De qué? Los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él.
En esta introducción, Daniel está dando a conocer quién es Dios. Si a él se le merece toda la bendición, toda la alabanza por todos los siglos, eso significa que él pertenece a ¿qué? Todos los siglos. Él es eterno. Con él no hay fin, no hay principio. Solo un Dios eterno puede ser un Dios soberano. Solo un Dios soberano puede ser un Dios que actúa en su providencia. ¿Se acuerdan en la primera semana de esta serie? Les di una definición de la soberanía de Dios. Y soberanía de Dios simplemente es definido como el derecho de Dios para hacer lo que Él quiera porque Él es rey. Como Él es rey de reyes, señor de señores, como Él es Dios de todo, Él está reinando sobre la tierra. Eso es lo que significa soberanía. Y por causa de esto, Él puede hacer lo que Él necesita hacer cuando Él lo quiera hacer. Por eso es que la Biblia nos dice en diferentes áreas, como en el libro de Job o en Romanos, ¿quién eres tú, hombre, para cuestionar a aquel que creó todo el mundo? Él es soberano. La segunda definición que les dimos fue la providencia. Providencia ahora resulta de su soberanía. Providencia nos explica, nos comunica que como Dios es sabio, o como Él es soberano, perdón, Él actúa en la historia de su creación con sabiduría para llevar a cabo su propósito y su voluntad. En otras palabras, su voluntad y su propósito nunca va a dejar de hacerse que se lleve a cabo. Siempre se va a llevar a cabo. Siempre. Si se acuerdan, les dimos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue preparado para la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo. Muchos de nosotros, incluyendo yo mismo, en el principio, en mi iniciar en el cristianismo, yo pensaba que Jesús en la cruz era el plan B. Yo pensaba. Pero la Biblia nos instruye y nos enseña que solo hubo un plan, y ese plan fue que Dios se iba a revelar completamente en su Hijo unigénito, su Hijo eterno, Dios mismo que llegó a la tierra, vivió una vida perfecta, murió sobre la cruz del Calvario y Él fue resucitado entre los muertos y exaltado a la diestra del Padre, donde Él ahora está reinando en su iglesia y un día regresará y va a establecer su reino físico aquí en la tierra. Eso fue siempre plan A. Entonces, desde el principio hasta ese momento y hasta el Apocalipsis, Dios actúa en providencia, en actos sabios, soberanos, donde Él está haciendo lo necesario para llevar a cabo su voluntad. Eso significa Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Seguimos. Daniel 2:21. El quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Quiero que miren algo, se enfoquen en lo que está subrayado. Son dos cosas que pertenecen a la misma idea. Esto está escrito en poesía hebrea, y esto es decir, cambia los tiempos y las edades. Eso es lo mismo que quitar reyes y poner reyes. En otras palabras, Dios es el que actúa providentemente haciendo lo que Él necesita hacer para poner las personas en liderazgo que Él necesita para llevar a cabo su voluntad. Y eso incluye a veces, muchas de las veces, incluye reyes paganos, reyes malos, así como Nabucodonosor. Dios aún los utiliza a ellos porque Él es soberano sobre todos. No hay nada bajo su creación que no responde a Dios. Hechos 1-7, Jesús nos dice algo similar. Si se acuerdan en este momento, si no lo conocen, se los voy a explicar. Antes de ser exaltado a la diestra del Padre, Jesús está con sus discípulos, se les está enseñando por 40 días, y antes de ser exaltado a la diestra, le preguntan: Jesús, esa hora, oh Señor, esa hora que vas a establecer de nuevo el reino de Israel. Y Jesús les responde de una manera muy interesante.
Y digo interesante porque nosotros vivimos con la cuestión, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo viene el final? Y Jesús le dice algo muy interesante a ellos y es lo mismo para nosotros. No nos preocupemos de eso. Dice en el versículo 7 de Hechos 1, dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, no se preocupen por ello. No se preocupen. Pero la razón que les digo esto es porque Jesús dice algo muy similar a lo que dice Daniel. Dios el Padre es el que pone sus tiempos y sus épocas. Él es el que pone y quita gobernadores. Él pone y quita presidentes. Pone y quita naciones y países en poder para poder llevar a cabo su voluntad. Iglesia, nosotros podemos estar ciertos de una cosa. No sabemos qué va a suceder en los siguientes 10 años aquí en Estados Unidos. No sabemos qué va a suceder en los siguientes 20 años en todo el mundo, pero lo que sí sabemos es que un día el reino de Jesucristo estará aquí sobre la tierra y Él va a reinar perfectamente. Y después de ese reino va a llegar el momento donde el cielo y la tierra van a estar juntos y el trono de Dios Todopoderoso estará con nosotros, los creyentes, para siempre. ¿Por qué? Porque es su voluntad y se va a llevar a cabo. El sistema del mundo piensa que ellos le están ganando al cristianismo, piensan que le están ganando a Dios. Los demonios y Satanás les dan pensar estas mentiras, pero Dios no va a perder. Y de hecho, ellos sin querer están haciendo lo necesario y están haciendo lo que Dios en su providencia los causa hacer para traer este reino eterno. Él siempre está en control. La segunda cosa que vemos en esta oración es que le está dando bendición a Dios, alabanza a Dios por su sabiduría. De nuevo, esta es una poesía hebrea y dice, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. De nuevo, dos líneas o dos oraciones que están dando a conocer el mismo punto. Y el mismo punto es que el único que da conocimiento, o si quieren utilizar la palabra sabiduría, todo viene de Dios. Dios es infinito, nosotros finitos. Me encanta usar lo que nosotros conocemos de Isaac Newton, el científico más popular de toda la historia del mundo, que él llegó a conocer la ley invisible de la gravedad y él dice, por causa de Dios, Él me dio el poder conocer esto. Esa es el mismo actitud que nosotros deberíamos tener, que el Dios sabio nos da a conocer a nosotros la sabiduría. El versículo 22, ahora conocimiento, Él es el quien revela lo profundo y lo escondido. Este fue el problema de Nabucodonosor. Era el problema de los sabios de Babilonia. Ellos no tenían a Dios Todopoderoso para darle esta información. Entonces ellos no podían entender lo profundo y lo escondido. Dice, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. La luz mora en él. No hay nada escondido de Dios. En los Salmos David dice que ¿a dónde puedo llegar a esconderme de ti? ¿A dónde? Hay una oración donde el salmista dice, escudriña mi corazón, porque Dios ya conoce nuestros corazones y nos revela nuestro pecado. Nada escondido de Dios. Todo conocimiento está en Él y lo que está oculto, Dios pone la luz sobre eso y lo da a conocer. El versículo 2 del versículo 6 del capítulo 2 de Proverbios nos dice que Dios dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Con razón, Santiago nos dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 5, dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Sabiduría inicia con Dios y Él es bueno para dárselo a sus siervos, a nosotros, sus hijos e hijas en Cristo Jesús. ¿Y cómo cierra Daniel? Ahora vamos a la conclusión de esta oración. Dice en el versículo 23, a ti Dios mis padres yo doy gracias y alabo. Este es un contraste
Un contraste de que este Dios es cercano. Este Dios fue el Dios de sus padres. No es como los dioses de Babilonia, los dioses de Babilonia que estaban alejados de ellos y no estaban dispuestos a darle a sus hombres sabios el conocimiento del sueño del rey. Es un contraste. Dios cercano, Dios de mis padres es un Dios personal, no es un Dios impersonal. Y dice, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Iglesia, estas son verdades que a nosotros nos deberían dar paz, certeza, calma. Quizás tú estás viviendo en una circunstancia de calamidad ahorita en tu vida. Puedes obtener paz en este momento si lo buscas en Dios. El problema con nosotros es que cuando llegamos con Dios queremos saber lo que va a suceder mañana en vez de simplemente decirle: Dios, tu Espíritu Santo está conmigo, tu palabra está en mí. Dame la certeza y la fe necesaria para vivir hoy en la calamidad con calma. Eso debería ser nuestra oración. Pero el problema con nosotros es que siempre queremos o vivir en el futuro o en el pasado. Vi una persona que dijo que el vivir en el futuro es pura ansiedad. El vivir en lo pasado es pura depresión. Solo el vivir en lo presente puede traer paz. Pero yo le quiero agregar algo. Solo vivir en el presente confiados en Dios nos puede traer paz. Porque si Dios está en control, ¿qué importa lo que diga el doctor? Si Dios está en control, iglesia, les quiero decir esto. Si Dios está en control, ¿qué importa si muero hoy o mañana? ¿Qué importa? Yo tengo la vida eterna con Él. ¿Para qué dejar que me robe la paz el pensar que hoy puedo morir físicamente? Si yo sé que si muero hoy físicamente, mi espíritu está con Jesucristo y un día mi cuerpo va a resucitar de nuevo y ser como Él. ¿Cuál es la pérdida? Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo una persona que vive conociendo estas verdades puede tener ese tipo de certeza y paz. El que no entiende esto vive tratando de salvar algo en esta vida que nunca lo va a poder salvar. Nunca lo vas a poder salvar. Nunca. No importa lo que hagas, cada uno de nosotros vamos a morir físicamente. Necesitamos tener otro objeto. El objeto debería ser creerle a Dios para obtener la paz. Un pastor dice esto, dice, dado a estas escrituras, dice: el control ilimitado de Dios sobre las épocas y los tiempos se ve en esto, que Él establece y derriba reyes. Y alguien me dice: pastor, pero los reyes malos también, de Hitler. Sí, todos. Faraón. ¿Para qué? Para dar a conocer al mundo que yo soy Dios. Todos. No hay ninguno. De hecho, el anticristo está llevando a cabo su voluntad o la voluntad del Padre. La voluntad de Dios. Porque está escrito. Y el derribar y ganarle a Satanás y el anticristo y el falso profeta va a traer gloria a Dios. Que todo el mundo sepa y todos sus ángeles sepan que no puede nadie contra Él. Todos. Así Daniel explica la revelación del sueño de Nabucodonosor como un anuncio de grandes cambios en los reinos del mundo, revelando a Dios como el Señor del tiempo y del mundo en su desarrollo. Toda sabiduría también proviene de Dios. Él es quien da al hombre entendimiento, respeto a sus consejos ocultos. Esto es precisamente lo que Daniel acaba de experimentar. La iluminación habita con Dios como si fuera una persona, como la sabiduría misma. Les invito a creer esto para llegar a obtener paz en Él.
Cerramos Daniel 2:24. Dice: después fue Daniel a donde estaba Arioc, y a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Wow. Lo que no pudieron hacer todos los sabios de Babilonia, lo que no querían hacer supuestamente los dioses de Babilonia, esos demonios que les daban a ellos poderes para hacer cosas, solo Dios lo pudo. Les dije la semana pasada, muchas veces nosotros queremos atribuir a Satanás y a los demonios los atributos que solo le pertenecen a Dios eterno. Solo Él es omnipresente, solo Él es omnipotente, solo Él es omnisciente, solo Él es eterno. Ellos no lo son. Es por eso que ellos no podían dar a conocer este secreto hacia nadie, porque solo Dios lo conocía. Y con esto les quiero dejar 5 aplicaciones que nosotros podemos tener en nuestro vivir. La primera que vemos en Daniel es que en él existió calma en la calamidad. Él no se perturbó, no entró en pánico. No, él mantuvo su calma. Llegó y él hizo, y él puso su petición delante del rey, y luego fue y puso su petición delante de Dios. La segunda cosa es tener humildad en nuestras habilidades, iglesia. Daniel no estaba presumiendo que él podía como los otros sabios. Él simplemente dijo: rey, tú tienes un problema, hay un asunto, yo tengo la respuesta no soy yo, es Dios. Y él sabía eso. La humildad es necesario ahora para tener confianza en nuestro servicio, para poder servirle a Dios en cada área de nuestras vidas. Y quiero hacer algo claro: servicio a Dios no es lo que estoy haciendo yo nada más. Servicio a Dios existe en tu casa, con tu familia. Servicio a Dios existe en tu trabajo como empleado o como gerente. Tu servicio a Dios existe en el mercado y cómo estás interactuando con los demás. Tu servicio a Dios es cómo llevas tus relaciones y amistades con amigos o amigas en tu vida y en tu vivir. Cómo ve tu familia a Cristo Jesús en tu servicio. Pero es tener confianza en ese servicio. Es decir, si Dios me ha llamado a vivir de tal manera que lo da a conocer a Él, Él me ha dado su espíritu, su palabra y la iglesia que me pueden ayudar a vivir esto. Es confianza en saber que Él nos da lo necesario. Esa confianza lo tenía Daniel, fíjense, por el cuarto, por causa de la dependencia que él tenía en Dios. Él tenía limitaciones, él no podía dar a conocer el secreto, pero él tenía un Dios de lo imposible, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Él tenía un Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios que Nabucodonosor en el 4 capítulo va a decir: solo hay un Dios y es el Dios de Israel. Y por causa de eso, él fue en oración, dependencia. No lo podemos hacer solos. Cuando Jesucristo estuvo en su momento más difícil, Él llegó a oración en el jardín del Getsemaní. ¿Cuánto más nosotros? Seamos nosotros más como Daniel y como sus 3 amigos, y no como Pedro y los otros discípulos que se durmieron en el jardín. No, deberíamos ser como aquellos quienes están orando dependiendo de Él. Y la quinta es que deberíamos siempre vivir con la gratitud por la buena voluntad de Dios. Iglesia, yo conozco muchos creyentes que viven amargados. Ustedes los conocen. Si salen afuera y llegó el verano, está muy caliente, mucho sol. Llegan las nubes y llueve, necesitamos el sol. Llega el invierno, no, está muy frío, yo quiero el calor. Nada es lo suficiente bueno. Le puedes hacer el plato más delicioso de la cena o la comida y siempre van a tener algo que decir. Les nació su primer bebé y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Este mundo caído, ay, pobre bebé.
El creyente verdadero no vive de esa manera, porque el creyente verdadero sabe que Dios el Padre siempre está en control. Quizás eres de esas personas que dices, si eres joven adulto o recién casado, dices, yo no quiero tener más que un hijo, una hija. ¿Pero por qué? Porque este mundo está horrible. ¿Para qué vamos a traer niños a este lugar en este momento? ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre ha puesto en tu vivir este momento, y este momento es donde tú deberías multiplicarse para dar a conocer a Dios. Es muy sencillo. Y vivir con gratitud con Dios. Les he dicho, si siempre la persona amarga siempre tiene quejas, ¿correcto o no? Siempre, y los conocen, siempre quejándose de cosas. El que se queja no vive con gratitud, iglesia. No vives con la mentira que tú puedes ser una persona que te quejas de todo, y todo es amargo, y todo es feo, y todo es horrible, y la misma vez llegar a Dios en la noche: Dios, estoy agradecido por todo. ¿Cómo? Si el Dios que nos conoce el corazón, conoce tus pensamientos, conoce exactamente tus quejas contra Él, y aún quieres llegar y decirle que estás agradecido, y Él está diciendo, ¿con qué? ¿Por qué? Si siempre te quejas. Te di mi hijo y no es suficiente. Te di la justificación y no es suficiente. He puesto mi espíritu en ti y no es suficiente. Te he dado una iglesia donde tú puedes ir y tener comunidad, y te quejas de todos. No es suficiente. ¿Dónde existe tu agradecimiento, hijo e hija? Dice Dios. ¿Dónde? Daniel era un hombre agradecido. Agradecido porque él servía a un Dios en control. Y uno dice, sí, pues aquí le contestó la petición, sí, pero acuérdense que en un capítulo, no que les quiero dar mucho, pero los tres dicen, aunque no nos salve de aquí, todavía solo a Él lo adoremos, lo vamos a adorar. Eso debería ser nuestro corazón, nuestro pensar y nuestro vivir. ¿De qué sirve conocer estas historias? Para llenarnos de la verdad y la certeza de un Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, quien siempre, nos dice Romanos, obra todas las cosas para lo bien para aquel que lo ama. Esos son nosotros, su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios quien nos ha dado tu palabra. Toda la revelación que tú has querido que nosotros tengamos ahora, hoy en este día lo tenemos. Nosotros tenemos algo que Daniel no tuvo, y eso es tu consejo completo, tu voluntad completa, que es la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Esa generación de israelitas no tenían el Espíritu Santo residiendo en cada uno de ellos. Nosotros sí. Y por causa de eso nos has dado la oportunidad de ser parte de la iglesia, Padre. Y te damos gracias, agradecidos. Y perdónanos cuando somos aquellos amargados y aquellos que siempre tenemos nuestras quejas con lo que estás haciendo. Que en vez de ver que tú estás en control y siempre obras todo para bien, queremos lo que nosotros queremos egoístamente. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a servirte así como lo hizo Daniel. Con humildad, con confianza, con dependencia sobre ti. Ayúdanos a ser aquellos quien da a conocer las verdades de tu palabra y tu Hijo amado Jesucristo hacia los demás. Todo lo oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.